Bueno, muy buenos días. Ahora sí, vamos a arrancar la presentación de este CIPAS. Primero que todo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar participando en este evento, donde pues la idea es interactuar acerca de la actividad en curso, que ya estamos próximos a terminar, y pues la idea es como reposar acerca de las actividades que se tienen que entregar. Me presento, mucho gusto, Orlando Celis Salazar, tutor del curso de Administración Financiera. Ya este es mi segundo periodo en este curso y pues la verdad nos ha ido muy bien. Es un curso netamente práctico, donde hacemos eh, participación activa dentro de un proceso como si lo estuviéramos viviendo en el aspecto laboral, ¿cierto? Entonces, pues aquí la idea es que la presentación que vamos a dar es precisamente acerca de un poco del entendimiento, acerca de cómo es que se hace este manejo de los análisis horizontales, verticales, los indicadores, pues que son los que conllevan a la actividad final, que se presenta en dos fases, la parte individual y la parte colaborativa. Y pues con base en esto ya pasamos a la siguiente actividad, que es donde empezamos a hacer el diagnóstico como tal, con base en esos resultados. Listo, bueno, les doy la bienvenida. En estos momentos se encuentran 7 participantes. No sé, primero quisiera saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Lorena, cuéntame. Bien, profe, ahí dándole ahí al estudio. Bien, gracias a Dios. Sí, señor. ¿Tú eres de dónde? De acá sí es meta. Ah, Casillas Meta. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Joana Hernández, bienvenida. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, compañeros. Ah, Buenos días. bueno. ¿Desde dónde nos hablas, Joana? Estoy en Bucaramanga. Ah, perfecto. Estás igual que yo aquí aguantando un poquito de calor. Sí, señor. Pues estoy aquí en la oficina, entonces tenemos el privilegio del aire acondicionado por ahora. Ah, bueno. Gracias a Dios. Yo sí estoy con ventiladorcito acá, pero uy, está calentando de todas maneras mucho. Sí, señor, está caliente. Bueno, Joana, muchas gracias. Hugo Armando, buenos días. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Desde Qué bueno. dónde nos hablas? De Vélez Santander. Muy Vélez, bien. ¿está haciendo frío o está rico el clima? El momento está haciendo calor, pero vuelve a hacer frío en poco tiempo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias por su participación, No, Hugo. profe, muchas gracias a usted por su tutoría. Lida Hasblady, ¿cómo estás? Buen día, tutor, compañeros. Bien, gracias a Dios. Yo me ¿Desde encuentro desde dónde? Villavicencio. Villavicencio, Villavicencio. Y también está caliente en Desde, este momentico. sí, uy, sí, yo estuve hace un año, estaba por allá por Puerto López, Puerto Gaitán, estuve también en Acacias, uy, esos chorizos de porfía, Dios mío, riquísimos. Me acuerdo todo eso por allá muy rico, pero qué calor tan impresionante. Sí, sí, Bastante, señor. bastante. También Ah, esperamos bueno. agüita en la tarde. Sí, 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 sí. Y por allá sí que llueve bueno con esa mano de rayos, esas tormentas eléctricas. Perfecto, Lidia Albeidi, muchas gracias. William Fernando, buenos días. ¿Qué más? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien, 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 sí, señor. Perfecto. ¿Desde dónde nos hablas? De aquí de Corrales, Boyacá. Corrales, Boyacá. Sí, señor. ¿Eso para qué lado es? Eso sí no lo conozco. Eso es aquí para la de Sogamoso, a Ah, unos ya. 3, 4 kilómetros. No, por lados de Sogamoso, La ciudad luz de Tibatosa. Colombia. Sí, 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 sí. Por allá esa zona sí conozco. Pues, Duitama, eso, Paipa, Sogamoso, el mejor, Tibasosa. eso, el pueblito que Se lo iluminan come, todos los diciembres. se come muy rico por allá. Ah, claro, sí, señor. Muy bueno. Para allá sale uno por los lados ¿de qué? Ah, Belén es que se llama, Belén, donde venden Sí, unos Belén, helados muy San Carlos, deliciosos. Aliterbo, Paz del Río. Eso, todo eso. Todo eso lo conocí saliendo de Málaga. Málaga, Sí, Bogotá, pasa uno por todo eso. Muy, muy bonita esa tierra por allá. sí, señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, William. Sigamos con Ricardo. Ricardo Tajur, ¿cómo estás?
Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Ricardo Ricardo? Azul. Bien, bien. Bien, señor, desde Barranca Bermeja, Santander. Ay, hermana, ¿cómo estará calentando por allá? Ah, no, acá sí raro es que haga frío, profe. Uy, sí, allá siente uno el calor que le sube uno del piso hacia las piernas, subiendo, pero eso es impresionante. Me Sí, parece que fuera señor. petróleo. Y extrañando ahí los fritos sudados ahí en el puerto, man. Ah, hace rato no voy. Ah, sí, en el muelle eso no falla, frito sudado y el trifásico. Y el trifásico, sí, señor. Bueno, Vamos, muy perfecto, Ricardo. guayado. Ya. Sí. Listo, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Julián, ¿cómo profe. Muchas estás? gracias a usted. Bien, bien. Julián Caballero, muy buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo están? Bien, bien, mi hermano. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? Bien, señor, desde Barranca Bermeja, Santander. Ah, igual, ve, ahí tiene compañero ahí cerca. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, perfecto, Julián, muchas gracias. Y seguimos acá. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Karen. Karen, ¿cómo estás, Karen? Buenos días, tutor. Bien, gracias. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? Desde Cúcuta, tutor. Cúcuta, también calientica esa tierra, ¿no? Sí, bastante. Ah, bueno, ¿y qué tal está por allá la situación? Bien, ¿Cómo gracias se a ha Dios. manejado con la supuesta apertura de la frontera que no se ha hecho oficial? No, pues bien. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y nos queda Don Augusto. Don Augusto, ¿cómo estás? Tutor, buen día. Buenos días, compañeros, compañeras. Bien, gracias a Dios. Estoy en la ciudad de Bogotá por Bogotá, cuestiones vea. de trabajo, pero matriculado en el CEA de Bucaramanga. Ah, bueno, perfecto, pero bueno, pasamos del calor extremo, digámoslo así, a un clima súper agradable. Ahorita debe estar haciendo solecito en Bogotá bien rico. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo, yo creo que ya, como se dice, rompimos acá el hielo con el saludo. Voy a compartir ahora. No se me quedó nadie por hablar, alguien entró a última hora, ¿no es cierto? Creo que estamos ya todos acá saludados. William, Ricardo, Lorena, Lidia, Karen, Julián, Joan, Giovanna, Lugo. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si les aparece ya acá la presentación. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es como un recorderis acerca de la actividad del paso 2, el diagnóstico. Primero que todo, voy a copiarles en el chat este link, que es el link de asistencia, para que por favor lo vayan diligenciando. Esto con el fin de, lo coloco acá, con el fin de, pues obviamente, tener un registro de las personas que están ingresando. Y aparte de eso, uy, acá se me fue, perdón, aparte de eso, pues obviamente las participaciones en el CIPA se tienen en cuenta en la calificación de la actividad. Entonces, quienes hagan participación, pues obviamente van a tener unos puntos adicionales a la calificación. Entonces, volvemos acá. Ya está colocado, me toca estar acá pendiente porque hay gente entrando y me toca estar admitiéndola. Entonces, como les decía, vamos a hablar entonces en esta actividad acerca del paso 2, que es el diagnóstico financiero. Como ustedes saben ya por agenda, esta actividad se vence el 18 de octubre. Arrancó desde el 6 de septiembre, un tiempo supremamente amplio. Aún hoy estamos prácticamente a 10 días de terminar la actividad, que hoy es 9 para el 18. Entonces estamos a 10 días prácticamente del cierre de la actividad. Se vence a las 11:55 del día 18 de octubre, que es precisamente de este lunes en 8. Y tener muy en cuenta esas fechas. Recordar, por favor, que 3 días antes del vencimiento no se hacen realimentaciones y pues obviamente
ahorita hemos estado un poco atorados por la parte de plataforma y todo lo que ha sido el personal docente con las realimentaciones, porque se están haciendo unas actualizaciones de plataforma, precisamente de la plataforma módulo, haciéndole unas adaptaciones nuevas pues para el mejoramiento, como se dice, en el manejo de la misma. Entonces ha habido algunos inconvenientes con las realimentaciones, pero pues la idea es precisamente eso. Igualmente hay muchos estudiantes que se han contactado vía Skype, y pues vía Skype también se les ha hecho realimentaciones y se les ha dado las explicaciones pertinentes en su momento. Entonces sí los invito también a que recuerden el Skype. Voy a igualmente anotarlo acá en el chat para que lo tengan, y cualquier duda o inquietud podamos interactuar. celisor@hotmail.com, ese es el Skype. Entonces, como les venía diciendo, tenemos plazo hasta el 18 de octubre, tener en cuenta 3 días antes para cuestión de realimentación, ya que por directriz rectoral, pues obviamente no se hacen, para evitar precisamente que muchas de estas participaciones se hacen ya, digámoslo, de manera que por obligación. Hay muchos estudiantes, espero que no sea el caso con los que estamos acá, que a pesar de que tenemos desde el 6 de septiembre abierta la actividad, esta es la hora y no han hecho participación alguna. Igualmente esto genera malestar entre los integrantes del grupo, porque quienes sí participan esperan precisamente poder generar discusión y debate frente a las actividades colaborativas, pero se espera hasta la última semana. Muchas veces hay estudiantes que toman la decisión de hacer la presentación individual de esa fase colaborativa, porque no se llega a consenso, no se llega a comunicación constante y asertiva, como les manifiesto yo constantemente con los demás compañeros. Entonces son situaciones que muchas veces son entendibles por lo mismo y tanto, ¿vale? Si no hay comunicación, ¿cómo se va a presentar un trabajo colaborativo? Pero entonces, igualmente lo que les digo, eso es bueno avisarlo para que uno como tutor sea más o menos el intermediario. El intermediario nosotros buscamos, ya sea que no podamos contactarnos directamente, buscamos por bienestar, que hagan esa comunicación, pues para ver por qué el estudiante no está ingresando ni está participando, ¿sí? Entonces, bueno, ya hablando acá de la actividad consiste primero en realizar el cálculo del análisis horizontal y vertical del estado de resultados y del estado de situación financiera, trabajando en la hoja denominada estados financieros. Los grupos impares trabajan desde la perspectiva comercial y de servicios. Los grupos pares trabajan desde la perspectiva de una empresa de producción con su respectiva interpretación de los resultados obtenidos en la hoja denominada informe. Aquí me está escribiendo Lorena. Hola, Lorena. Informe del diagnóstico. Seguido debemos realizar el cálculo de los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad que conforman el árbol de EVA en la hoja paso 2. Entonces este árbol de EVA es simplemente transponer los valores que estamos identificando con esos indicadores financieros. Recordemos que en el inicio de la actividad, en el inicio del foro, están los videos. A ver si podemos hacer acá, compartir acá. Campo virtual, entramos acá a financiera. Entonces acá en el inicio, vamos a entrar acá a este grupo, el grupo 100. En el inicio encontramos los respectivos videos, ¿cierto? Uy, me metí la que no era, pasó, sí. Veamos, rentabilidad, liquidez, rotación, endeudamiento, caja. Entonces ahí encontramos nosotros los tutoriales de cómo es la realización de cada uno de estos indicadores. Seguido de esto, realizamos la interpretación y análisis de los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, elaborando un informe diagnóstico de la situación financiera de la empresa mediante la utilización de la plantilla única de trabajo en la hoja denominada informe diagnóstico, identificando subcuentas de los estados financieros, que subcuentas de los estados financieros son las que más generan sensibilidad a la generación de riqueza dentro de una organización. Entonces acá, con base en esos indicadores que hemos identificado, miramos cuáles son sus comportamientos y de acuerdo a cuáles son los que más
más incidencia tienen en el desarrollo de la riqueza de la organización, pues es donde nosotros debemos empezar a generar estrategias de mejoramiento para precisamente realizarlas en el siguiente paso y mirar si con su realización hacemos una prospectiva de los balances y el estado de resultados para ver si fueron favorables, viables o no viables, si fueron favorables o desfavorables. No nos importa en estos momentos que al final del ejercicio las decisiones que se hayan tomado no hayan sido las más efectivas. Lo que nos importa en estos momentos como curso es que el estudiante pues haga el ejercicio. De todas maneras, cuando nosotros hablamos de toma de decisiones frente a la parte financiera, siempre tenemos que jugar con el beneficio y error, mirar cuáles son esos indicadores que inciden negativamente, por decirlo así, en el desarrollo y el logro de los objetivos comunes de la empresa y jugar con ellos de manera que no nos vaya a afectar otras subcuentas, ¿sí? Muchas veces podemos tomar decisiones con base en algo, pero nos estamos descuidando en el desarrollo de otras actividades o procesos financieros que se van a ver afectados igualmente por esas decisiones. Entonces, por eso es que les digo que no nos importa si en estos momentos, cuando procuremos nosotros el análisis y la prospectiva en el paso 4, no nos dé un superávit, por decirlo así, sino que de pronto nos vamos hacia una pérdida. No significa que el ejercicio haya quedado mal hecho, significa que de pronto no se tuvieron en cuenta ciertas estrategias a implementar de acuerdo a los indicadores, pero no significa que esté mal. Por eso les digo, este es un proceso de aprendizaje y que obviamente con el tiempo nos vamos a volver como más sagaces en el momento de hacer la interpretación como tal de los indicadores. Luego viene la realización de las conclusiones que se consideran pertinentes por integrante del grupo, analizando lo sucedido en el informe de diagnóstico financiero. Esto se realiza en la hoja denominada Conclusiones de la Plantilla Única de Trabajo, la cual podrá encontrar en la carpeta denominada Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, paso 1, Reconocimiento General del Curso. Cada integrante debe desarrollar la guía de manera individual y en grupo deben consolidar un único producto final con los aportes realizados por cada uno de los integrantes. Y esto en cuanto a la... Qué pena con este Skype que suena. Eso frente a la realización de las actividades colaborativas y las individuales, pues en cada una de las guías vamos encontrando cuál va siendo el aporte significativo que se está realizando. Para esta actividad tenemos unas evidencias de trabajo independiente y unas evidencias de trabajo grupal. Las evidencias de trabajo independiente para entregar cuáles son. Está la plantilla única de trabajo desarrollada de manera individual con las siguientes hojas desarrolladas y diligenciadas. Ya para esta actividad tenemos integrantes, los estados financieros, el paso 2, el informe diagnóstico y las conclusiones, las independientes, ¿cierto? Y de manera grupal tenemos igualmente la de integrantes, los estados financieros, paso 2, informe diagnóstico y conclusiones, donde debe aparecer una por cada integrante que participa en la actividad. Podemos ser 5 integrantes. Ya qué pena con este Skype, pero es que se supone que estamos también en una reunión de directores del grupo y pues obviamente la doctora Marilu es la directora nacional y está con bastante participación. Entonces, los participantes activos en el grupo son los que tienen que aparecer tanto en la portada como en este caso con los informes diagnósticos en el trabajo colaborativo y las conclusiones, una por cada uno de los participantes. ¿Vale? Tener en cuenta las fechas, ¿no? Ya vuelvo y lo repito, arrancamos el 6, tuvimos prácticamente mes y medio para la realización de la actividad y vuelvo y recalco, pues la idea es que todos hagan una participación activa, igualmente entre los mismos compañeros, debatan sobre sus mismas participaciones y aportes significativos dentro del foro, porque esto lo que nos hace es generar una amplitud más frente a los análisis que se hagan respecto a los indicadores. Una cabeza tiene sus ideas, 2 cabezas tienen más ideas y pues en grupo pues podemos generar debate frente a estas y discutir acerca de ellas para tomar las mejores conclusiones. Los lineamientos para la elaboración de las evidencias ya los conocemos, son prácticamente iguales para cada una de las actividades. Los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo hay que elegir una persona que es la que se encarga de
generar el producto solicitado y entregarlo en el entorno correspondiente, que es el entorno de evaluación. Antes de entregar el producto se debe revisar que cumpla con los requerimientos que se señalan en la guía de actividades. Muy importante esto, y ojo, tener en cuenta algo, apuntarle directamente a los criterios de la rúbrica de evaluación, porque muchas veces vemos que nos enfocamos en ciertas cosas que no son relevantes frente a la rúbrica. Entonces, qué mejor que cuando presentemos el trabajo tengamos la rúbrica presente para apuntar directamente a la puntuación de los criterios de evaluación. Igualmente, tenemos que incluir como autores de esa actividad final, de ese producto integrado, a quienes realmente hayan participado como tal. Porque muchas veces por amistad, por querer de pronto suplir a algún compañero que haya tenido algún inconveniente y no lo ha reportado al docente, al tutor, pues le decimos anotémoslo. Pero resulta que desafortunadamente podemos realizar una actividad grupal donde le digamos a Pepito Pérez, que fue el que no participó, venga, vamos a hablar del trabajo que ustedes presentaron en el paso 2. Cuénteme, ¿cómo hizo para desarrollar el análisis horizontal? Quedó, ¿cierto? Entonces, es mejor que nosotros mismos seamos sinceros con nosotros mismos y le demos la participación eficiente y eficaz a quienes realmente la han hecho. Y bueno, acá vuelvo a hacer énfasis en que no se tendrán en cuenta los aportes realizados en el foro de discusión los últimos 3 días del cierre de la actividad, ya que es una resolución rectoral 6808 del 19 de agosto del 2014. Bueno, entonces, ya arrancando en materia, de acuerdo a lo que nos pide la actividad, pues vamos a hablar acerca de cada una de las de los componentes como tal de la actividad. Encontramos un estado de resultados. El estado de resultados, no sé, ¿alguien quiere participar diciéndome qué entiende por estado de resultados? A ver, compañeros, ¿quién quisiera participar? Estamos muy callados. Bueno, el estado de resultados básicamente representa... Dime. El estado de resultados con Hugo Díaz. Sí, perfecto, Hugo. Es un informe que se presenta de los estados financieros de la empresa. Se te fue la voz. Aló. Ya, ahora sí. Profe, como lo decía, es un informe que se presenta de los estados financieros de la empresa en un periodo determinado. ¿Sí? ¿Es algo así? Sí, pudiéramos tomarlo así, pero no solamente de los estados financieros, sino lo que se hace acá, estudio es acerca de ese resultado final de un periodo de una organización, si hubo ganancias o si hubo pérdidas. Entonces, en este resultado miramos nosotros todo lo que tiene que ver con los ingresos, con los costos, con los gastos, con los impuestos a pagar, con esas utilidades antes y después de impuestos, las utilidades netas, utilidades que nos pueda arrojar el ejercicio, ya sean positivas o negativas. Y entonces, en ese estado de resultado lo que buscamos es eso, mirar cuál fue ese resultado final del ejercicio. El ejercicio que se supone en nuestro periodo contable es de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, eso se puede hacer bimensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo de cómo estén manejando esos indicadores de gestión precisamente en las empresas. Pero generalmente a 31 de diciembre pues se hace el cierre del año lectivo, del año pues en curso, y lo que se hace es eso, mirar cuáles son esos resultados, si hubo o no hubo utilidades. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nosotros estamos estudiando, ustedes son estudiantes todos de administración de empresas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ingeniería industrial. Bueno, aquí hay ingenieros industriales, pero igualmente están inmersos dentro de los conceptos administrativos y sabemos que la Biblia del administrador
es el POEC, lo que llamamos nosotros el proceso administrativo, planear, organizar, ejecutar y controlar. Y cada vez que nosotros cerramos un periodo, todos estos resultados que nos arrojan, resultados, toda la situación financiera, flujos de caja, flujos de efectivo, hay por ahí un micrófono abierto. Esto lo que nos genera es un punto de partida para tomar decisiones frente al siguiente periodo. Entonces, por eso es que todo esto se nos vuelve cíclico. Cada vez que se cierra un periodo tenemos que tomar decisiones de mejora, acciones de mejora frente a los resultados anteriores. Si son positivos, pues cómo mantenerlos y procurar mejorarlos. Si son negativos, pues identificar dónde estuvo ese error que no nos permitió el cumplimiento de los objetivos comunes. Y si se mantuvieron, pues procurar acciones de mejora continua para que poco a poco vayamos identificando esos pequeños lapsos que no nos han permitido el mejoramiento como tal, o el logro de los objetivos, o el cumplimiento de las metas, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve todo esto. Y seguimos con el estado de situación financiera, que es un estado financiero básico que informa la fecha determinada de la situación financiera de la empresa y está estructurada por 3 grandes cuentas: la cuenta del activo, la cuenta del pasivo y la cuenta del patrimonio. Ya sabemos que el activo es todo lo que concierne a la empresa, lo propio de la empresa, qué es lo que tenemos realmente, ¿cierto? Dentro del ejercicio como tal de la organización. El pasivo, pues son todas esas deudas que nosotros podemos tener para el desarrollo como tal del ejercicio. Y el patrimonio, que es ese capital, como se dice, las personas que han invertido en el desarrollo o en el inicio de esta organización. Conocemos la ecuación contable, y aquí es donde, bueno, ahorita cuando miremos lo del desarrollo del análisis horizontal y vertical, vamos a hablar de esto, ya que estamos tomando cuentas en algunos grupos que están un poquito mal planteadas. Ya vamos a hablar de eso. Seguimos con un flujo de caja que se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa, tanto los flujos de entrada como de salida. Recordemos que en la administración actual nosotros estamos trabajando organizaciones sistémicas, donde lo que hacemos es una información de entrada, un procesamiento y una salida que nos va a arrojar unos resultados, ¿cierto? Entonces, igualmente el flujo de caja es eso. ¿Qué es lo que nos está entrando y qué es lo que nos está saliendo en un periodo de tiempo específico? Y se utiliza para indicar la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo en concreto. O sea, exactamente es cómo estamos manejando nosotros esa liquidez en determinado periodo, de acuerdo a lo que nos está entrando, ya sea por ventas, por servicios, actividad propia de la empresa, frente a lo que estamos nosotros sacando de la empresa para ese mismo sostenimiento. Entonces, ¿cómo estamos manejando eso? Si nos alcanza lo que nos entra para lo que tiene que salir, si tenemos que endeudarnos, si tenemos que buscar financiamientos, etc. ¿Listo? Entonces, en el análisis horizontal, esto es lo que nosotros manejamos. Ustedes ya, a ver si puedo ampliar acá un poquito más. Ahí ya de pronto se ve un poquito mejor. Ay, no sé. Sí, entonces, el análisis horizontal es el que calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o cuenta de resultados en 2 periodos de tiempo consecutivos. Entonces, para poder realizar primero un análisis horizontal, debemos tener un periodo de comparación, ¿cierto? No lo podemos hacer con un solo periodo. Tener muy en cuenta ya primero esta parte. Se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable en un periodo determinado, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros miramos es si hay incremento o disminución y mirar cuál ha sido ese porcentaje de incidencia. ¿Y cómo se realiza? De acuerdo al video que nosotros vimos, dice que este análisis horizontal nos permite analizar el desempeño financiero de una empresa durante varios años, establecer tendencias y patrones de crecimiento como la estacionalidad, miramos esa trazabilidad de acuerdo a las cuentas, cómo ha sido su comportamiento, y podemos identificar por periodos cuando hay precisamente colapsos, cuando hay superávit, cuando hay mejoramientos, cuando hay situaciones que necesiten implementar alguna estrategia de cambio. Y evaluar cambios relativos en diferentes líneas de cuentas a lo largo del tiempo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de análisis horizontal. ¿Y qué es lo que nosotros miramos acá, el comparativo de los 2 años? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el año
1 al año 2, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es mirar cuál es el incremento de la disminución. En este caso, un ejemplo sencillo con efectivo y equivalentes de efectivo, miramos que pasamos de 100.000 a 80.000. ¿Cuál fue la disminución? En 20.000 pesos, ¿cierto? Perdón, el aumento, porque estamos hablando del año 2 comparado con el año 1. Entonces, aumentó en 20.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cogemos esos 20.000, que fue el incremento, y lo dividimos por el total de activos, nos tiene que dar entonces un porcentaje. Ese porcentaje es el 25%. Y así se va manejando cada una de las cuentas. A lo que iba yo en estos momentos a hablar con los compañeros, bueno, en el análisis vertical, es que debemos tener en cuenta muy bien este tipo de relación de operaciones, ya que la ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? No nos dice que el activo es el 100%, que el pasivo vale el 100% y que el patrimonio vale el 100%, porque si hacemos la aplicabilidad de la fórmula, estaríamos diciendo que el activo valdría lo que vale el pasivo y valdría lo que vale el patrimonio por igual, cuando no es así. La ecuación es muy clara y dice que A es igual a P más P. Entonces, el pasivo tiene un porcentaje de incidencia frente al activo y el patrimonio también. Y eso lo vemos reflejado. Ahora no pasa. Lo vemos reflejado en el análisis vertical. Pero bueno, acá. Entonces, acá en este caso, como lo estábamos mostrando en el ejercicio, podemos observar que los activos corrientes han aumentado un 5%, ¿cierto? En este ejercicio anterior, obviamente, ¿no? Los activos corrientes han aumentado un 5%, que es el que está estipulado en la cuarta fila de la última columna. ¿Qué nos indica eso? Que los pasivos corrientes, por otro lado, también han incrementado un 88%. O sea, sí, crecimos un 5% en los activos corrientes, en la liquidez, en lo que tenemos aquí a la mano, pero igualmente tenemos deudas que han aumentado en un 88.6%. O sea que los pasivos en total nos disminuyeron un 11%. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Entonces, los pasivos corrientes incrementaron un 88%. O sea que estas ganancias que tuvimos nosotros de un 5% están sujetas a una deuda que creció en un 88.6% en la parte corriente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que pudimos solventar nosotros en determinado momento las necesidades que se estaban dando en un corto plazo y con las rentabilidades esperadas de esa inversión que se ha hecho, pues esperamos se disminuya como tal esos pasivos en el tiempo, en el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Acá en este caso, nosotros vemos que a partir de estos porcentajes determinados, el analista financiero debe plantearse las preguntas adecuadas para esclarecer si los porcentajes son adecuados de acuerdo al historial de la empresa o el sector al que pertenece la empresa. ¿Sí? Entonces, igual acá en este estado de resultados, lo que nosotros vamos a mirar es precisamente cómo ha sido el manejo que le ha dado la empresa a esos ingresos, cuánto han sido sus costos de venta, o sea, lo que invertimos nosotros para poder tener un producto final, cuál ha sido ese margen bruto de utilidad, que es coger los ingresos y restarle precisamente el costo de ventas, los gastos generales y administrativos, de acuerdo a cómo los establezca la empresa, igualmente los gastos de ventas, y vamos reduciendo esos ingresos que hemos tenido, descontándole obviamente todo lo que tiene que ver con la producción y la no producción, o sea, ingresos de no operación, ingresos o gastos de no operación, mirar cuál es el resultado que vamos a tener, que siempre va a ser muy agradable ver este valor antes de impuestos, porque siempre vamos a denotar una ganancia buena, pero cuando hacemos la aplicación de esos impuestos sobre la renta, pues obviamente ya se van a bajar esas utilidades. Igualmente hacemos la comparación de los 2 años y miramos cuál ha sido el incremento. En este caso hubo un incremento de 90.840, que significó un 180% de incremento en los ingresos que se tuvieron. Lo podemos ver reflejado en el año 1, año 2 en los valores. Pasamos de 280.000 a 500.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos análisis no es que sean
algo complicado, simplemente es hacer una aplicación de una forma que nos va a indicar si hubo un incremento, un decremento, o si se mantuvieron las cuentas como tal. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, entonces vamos a continuar y por favor vuelvo a colocar acá el enlace de asistencia para que quienes no lo han diligenciado, por favor lo hagan. Un momento, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, pasamos al análisis vertical. ¿Y qué es el análisis vertical? El análisis vertical, un momento por favor, que es de la escuela. Bueno, continuamos, ahora sí. Entonces, el análisis vertical es una técnica de análisis financiero que permite conocer, ahí sí ya pasamos de mirar cuál es la incidencia en incremento o incremento, a conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Y con esto sabemos el peso que tiene cada parte, cada una de esas partes en el todo, en un todo, que es completamente el ejercicio. Entonces, ¿qué nos permite? La utilidad del análisis vertical permite tener una visión de la estructura del estado financiero estudiado, ya mucho más, digámoslo, profundizado. La relevancia de las cuentas dentro del estado financiero, cuáles inciden más, entonces podemos mirar en los activos cuáles son esas cuentas que más nos están aportando, en los pasivos cuáles son las cuentas que tenemos, que debemos tener como más pendientes frente al desarrollo de ese incremento. Evaluar los cambios estructurales, obviamente, porque de acuerdo a esto tomamos decisiones. Permitir el planteamiento de políticas para corregir los gastos, ingresos y administración de activos y de deuda. A ver hacia dónde debemos apuntar nosotros con ese manejo de las tasas internas de retorno, de los puntos de equilibrio, de todo lo que nos pueda generar algún alivio frente a las situaciones que se presenten en los pasivos. Determinar una estructura óptima que permita mayor rentabilidad y que sirva como medio de control. Entonces, lo que nos permite el análisis vertical es precisamente que con esas cuentas que nosotros identifiquemos que tienen mayor peso porcentual frente a los resultados que se obtienen, tomar esas decisiones en concreto. Si es que por lo menos nos damos cuenta que en los pasivos tenemos una deuda muy alta que no están rotando, mirando en la parte de los inventarios, mirando en la parte de las ventas, en la parte del ejercicio contable. Todo eso nos permite a nosotros tomar esas decisiones estratégicas para el mejoramiento como tal. Entonces, igualmente acá tenemos un ejercicio de prueba. Yo este material se los voy a compartir por el correo interno, pues a todos los estudiantes. Es el material de la presentación del CIPAS y obviamente la grabación de este CIPAS va apenas llegue, la grabación se va a compartir en cada uno de los foros para que quien tenga pues dudas con base en las pueden de pronto solucionar. Entonces, en este caso podemos observar que los activos corrientes para el año 2 equivalen al 46.5%, acá en la primera columna de porcentaje del total de los activos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos acá es dividir estos activos corrientes sobre el total de los activos y lo multiplicamos por 100, esto nos da 46.5. Así hacemos con cada una de las cuentas, ¿cierto?
Los activos, la inversión en activos fijos equivale al 44.2% de los activos de la empresa para el año 2000, el segundo año pues, de comparación. Y todos estos porcentajes deben analizarse en su conjunto comparando con el ejercicio anterior, en este caso el año 2001, 2x1. Los índices de la industria y complementarse con el análisis horizontal. O sea, ¿qué nos refleja este ejercicio? ¿Cuáles son las cuentas más significativas? En los activos corrientes vemos que lo que más marca son los inventarios, ¿cierto? Entonces debemos ver qué manejo podemos darle a este inventario, si se está manejando bien, si la rotación está siendo eficiente y eficaz. Que en los activos no corrientes vemos una propiedad, planta y equipo que nos marca muchísimo, o sea, tenemos muy buen respaldo a largo plazo, porque tenemos una infraestructura que nos permite tomar decisiones frente a los pasivos que podamos nosotros obtener para el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Igualmente en los pasivos, nosotros miramos acá, y acá hay una cuenta que marca el 15.9, entonces tenemos deudas a corto plazo altas por pagar, entonces tenemos que mirar cómo nosotros nos vamos a manejar ese flujo de efectivo que nos permita solventar esas cuentas por pagar a corto plazo. Dentro del patrimonio, vemos que tenemos un capital aportado súper alto, qué berraquera. Tenemos buena inversión por parte de los accionistas, por parte de los socios, de los asociados, etcétera. ¿Cierto? Tenemos un patrimonio que representa el 65%. Miren, estudiantes, aquí es donde voy yo. Hay muchos ejercicios a los cuales les he hecho la corrección porque manejan el total de pasivos 100% y total de patrimonio 100%. ¿Sí? Y si nosotros vemos el ejercicio, lo que tiene que marcar el 100% es el pasivo más el patrimonio. Y esto va porcentualmente. Entonces el pasivo, cogemos 386.160 y lo dividimos por 1.129.000 y lo multiplicamos por 100 y ahí nos va a dar un 34.1%. No va a darnos 100% como en muchos ejercicios se ha planteado. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, a continuación presentamos acá un análisis vertical del estado de resultados. Ya vimos cómo se hace en el balance, obviamente, y acá en el estado de resultados, pues igualmente. Tomamos como referencia el total de la utilidad, cogemos lo que es los ingresos, los gastos generales y los otros ingresos, hacemos la misma operación porcentual para ver cuál es el peso de cada una de estas cuentas, pues igualmente para hacer el análisis respectivo con la parte del análisis horizontal y poder tomar decisiones frente a esos incrementos. Perdón, un momentico. Qué pena con ustedes, estudiantes, es que trabajar desde casa es tener que abrir la puerta y todo. Estaba llegando a un domicilio y qué pena. Me tocó atenderlo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, como les venía diciendo, vamos acá. Listo. Mirar el peso porcentual, mirar el incremento, decremento, hacer el análisis respectivo de acuerdo a las cuentas para poder generar ese diagnóstico. ¿Sí? Este análisis financiero es útil para determinar y pronosticar con precisión las tendencias y condiciones futuras. En el método vertical horizontal son adecuados para dicho análisis. ¿Sí? El objetivo principal del análisis horizontal es comparar las líneas o las cuentas de los estados financieros para determinar esos cambios en esas tendencias a largo plazo. Mientras que el análisis vertical es determinar la proporción que representa el valor de la cuenta que se analiza del estado financiero en relación a un total, ya sea por parte de activos, en la parte del estado del
del balance, o ya sea por las ventas frente al estado de resultados en términos porcentuales. Entonces, eso sí es algo muy importante a tener en cuenta, porque eso es lo que nos permite a nosotros empezar a mirar cómo manejamos las decisiones a tomar. Luego de esto venimos nosotros con el manejo de los indicadores, ya en la parte financiera. Entonces, los indicadores, en este caso estamos hablando de los indicadores de liquidez, que son los que permiten ver esa disponibilidad de efectivo en el corto plazo. Pues aquí analizamos nosotros esa parte del activo corriente, porque es a corto plazo. Sabemos que activo corriente es a corto plazo, activo no corriente es a largo plazo, ¿cierto? En otras palabras, hace una comparación entre la generación de dinero y la necesidad de responder a las obligaciones con terceros en un periodo corto, generalmente menor de un año. Entonces, volvemos acá y aprovechamos esos indicadores que tenemos nosotros acá, y acá aparece el tutorial del indicador de liquidez, que yo espero los hayan visto y se hayan apropiado de cada uno de ellos, como se sugiere para que podamos hacer estos análisis, ¿sí? De este modo, con los indicadores de liquidez se puede medir la solidez o el músculo financiero con el que cuenta la empresa para pagar oportunamente sus deudas, lo que hablábamos ahorita cuando hacíamos un pequeño énfasis en los resultados de los indicadores, perdón, de los análisis, ¿cierto? Así, los principales rubros de los estados financieros que se analizan para identificar el grado de liquidez son el activo corriente y el pasivo corriente, ¿cierto? Entonces, dentro de estos indicadores de liquidez, ¿cuáles son los más comunes o los que más nosotros trabajamos, por decirlo así? Está el de razón corriente, donde nosotros cogemos el activo corriente y lo dividimos en el pasivo corriente. Eso nos va a dar un porcentaje, ¿cierto? Y esos porcentajes indican cuántas unidades monetarias de recursos de corto plazo tiene una empresa por cada unidad monetaria que se debe. Entonces, un ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos, a ver, ¿quién quiere colocar un ejemplo o lo manejamos así sencillo? En el activo corriente podemos tener 15,000 pesos y lo vamos a dividir con el pasivo corriente, que son deudas a corto plazo. Digamos que tenemos porcas, tenemos 10,000 pesos, ¿cierto? Eso nos daría, nos indicaría que nosotros tenemos 1.5 veces más de respaldo por cada peso que debemos. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que nosotros hacemos esta división, el porcentaje que nos da nos significa cuánto tenemos nosotros de soporte frente a ese peso que se debe. Y ahí tomamos decisiones. Hombre, es que no nos está alcanzando, tenemos más deudas que rotación de efectivo. Pues, ¿cómo vamos a pagar las deudas? Y es cuando empezamos a tomar las malas decisiones frente a cómo vamos nosotros a superar este impasse. Entonces, vámonos para un banco, vamos a hipotecar, vamos a tomar decisiones. Ahí es donde tenemos que empezar nosotros aquí. Ese diagnóstico que apliquemos las estrategias más indicadas. ¿Qué significa esto? Que si la razón corriente tiene un valor mayor que 1, implica que la empresa cuenta con una mayor cantidad de recursos de corto plazo de los que debe, por lo que está en capacidad de garantizar su cobertura. Mientras que si es menor que 1, la empresa no cuenta con los recursos a corto plazo suficientes para cubrir sus obligaciones inmediatas. Entonces, ahí es cuando nos preocupamos. Usted haga la división y le dio 0.15. Yo, no cree, estoy debiendo 85 centavos por cada peso que debo, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar la manera de equilibrar esa balanza para que podamos nosotros decir que por lo menos tenemos un punto de equilibrio frente a las deudas que se tienen. Tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo nos muestra en términos monetarios la disponibilidad de recursos de la empresa en el corto plazo para el desarrollo de sus actividades, descontando las obligaciones de igual periodo. La fórmula de cálculo es el siguiente. Cogemos el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, igual, aquí ya no es un porcentaje, sino que es un crecimiento o decrecimiento el que vamos a tener. Entonces, si es mayor que 0, la empresa cuenta con suficientes recursos, ¿cierto? Porque los activos son más altos que los pasivos.
en el corto plazo, obviamente. Y en caso contrario, la empresa tiene comprometidos los recursos de la operación en la cobertura de las obligaciones inmediatas. Entonces, significa que si yo estoy debiendo más de lo que tengo, pues no tengo respaldo a corto plazo y tocaría empezar a mirar esos activos no corrientes para ver cómo vamos a solventar esa situación. Es de aclarar que se debe tener un nivel de capital de trabajo adecuado que mantenga las operaciones de la empresa y permita cubrir las obligaciones. O sea, es ahí donde nosotros tenemos que mirar ese manejo de stock de inventarios, de manejo comercial, de todo lo que tiene que ver precisamente con nosotros vamos a mantener ese equilibrio entre las deudas, entre los activos y los pasivos, entre las deudas a corto plazo y las obligaciones a corto plazo. Un nivel de capital de trabajo muy elevado implica que el efectivo y otros recursos de corto plazo podrían estar siendo inutilizados. De pronto nos ponemos contentos porque decimos, uy, cuando hago la resta del activo corriente con el pasivo corriente, me está dando, mejor dicho, de 1 millón de activos a 200,000 pesos de pasivos, me sobran 800,000 pesos de activo de capital de trabajo. Eso no es que sea bueno, mis queridos estudiantes. Eso significa que nosotros tenemos un capital quieto ahí que no nos está produciendo nada. Entonces tenemos que mirar igualmente cómo realizar esa balanza de manera que podamos nosotros aprovechar esos recursos de más que tenemos frente a las obligaciones a corto plazo y tomar las decisiones concretas para el mejoramiento, ya sea en productividad, ya sea en competitividad, mejoramiento de propiedad, planta y equipo, mejoramiento en manejo de inventarios, descuentos por pronto pago, no sé, pedir volúmenes mucho más grandes, dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos, ¿sí? Todo eso nos sirve para llegar a esas decisiones estratégicas. Tenemos la prueba ácida, que es la que muestra el grado de disponibilidad de los recursos de alta liquidez de la empresa, eliminando el efecto de los inventarios que son el activo de corto plazo de menor liquidez y se calcula cómo. Tenemos una operación interna que es el activo corriente menos inventarios que se dividen sobre el pasivo corriente. Entonces, activo corriente, le quitamos los inventarios. Eso lo dividimos sobre el total del pasivo corriente. Y tiene el mismo análisis interpretativo que la razón corriente, esa que vimos anteriormente, considerando que se eliminan los riesgos de liquidez asociados al inventario, ¿cierto? Que son productos dañados, obsoletos, las mermas que se puedan presentar, excesos de materias primas que son utilizados en un menor ritmo. ¿Por qué? Porque decimos, hombre, salió una promoción de cierto proveedor donde dice que si compramos 3 veces lo que compramos generalmente nos van a hacer un gran descuento. Entonces eso se queda ya en inventario si no sabemos cuándo lo vayamos a terminar de utilizar. Pues eso lo que está haciendo es generándonos a nosotros un gasto, no un costo, sino un gasto porque ese tiempo mientras se utiliza ese inventario viejo, pues está ocupando espacio, está generando unos gastos que no van a ser recuperables y obviamente si nosotros en la prueba ácida los quitamos del activo corriente, pues vamos a tener una interpretación mucho más real de lo que significa el tener el activo corriente de una manera sin que los inventarios nos vayan a hacer demasiada presión sobre esto. Ese exceso de materias primas son utilizadas en un menor ritmo y que al convertirse en un producto o servicio tendrán un mayor tiempo de almacenamiento antes de venta, etcétera, lo que les decía. De pronto tenemos que tener una bodega especializada solamente para cuidar ese inventario que no se está moviendo. Implica infraestructura, implica gasto, implica servicios, etcétera. Tenemos las razones de efectivo. Y esa razón de efectivo indica la relación entre los activos de liquidez inmediata, que es caja y bancos. Cuando hablamos de razones de efectivo, nos referimos directamente a eso, a lo que es todo lo que tiene que ver con caja y banco. Y el pasivo corriente, que son esas deudas a corto plazo. Es decir, que por cada unidad monetaria, por cada peso del pasivo corriente, ¿cuántas unidades de efectivo se encuentran disponibles? ¿Y cómo se calcula? Pues sencillo. Dentro del activo corriente encontramos una cuenta que se llama efectivo. Y ese efectivo lo dividimos por el total del pasivo corriente. Y esto nos sirve para analizar la capacidad de la empresa de adquirir deudas en un plazo de pago muy corto. Generalmente es cuando nosotros tenemos esas situaciones de menos de un mes. Entonces, ahí es donde nosotros miramos cómo estamos de efectivo frente a las deudas que tenemos para ver cómo vamos a amortiguar. Y si necesitamos o no necesitamos
apalancar la situación. ¿Cómo vamos hasta acá, mis queridos estudiantes? Bien, profe, muchas gracias, escuchándolo. Bueno, perfecto, Hugo, muchas gracias. Seguimos entonces. Bueno, ahí hay un comentario acerca de lo que es los indicadores anteriores, que hay que aclarar que para el caso mencionado existen mecanismos que permiten adquirir recursos en efectivo de bajo monto y de muy corto plazo para cubrir la liquidez inmediata, ¿sí? Podemos hablar de muchas situaciones, lo que les decía anteriormente, a veces se toman malas decisiones frente a estas obligaciones de corto plazo que de pronto son soluciones momentáneas, pero que en el largo plazo o en el mediano plazo pueden ser contraproducentes para la empresa. Entonces, hay productos financieros a los que se puede acudir con entidades especializadas, como son las financieras, como son las cooperativas, algunos bancos como tal, que se encuentran conglomeradas y reguladas en el mercado y que ofrecen créditos de bajo monto con tasas de interés menores o iguales al monto máximo permitido bajo las leyes de cada uno de los estados donde se maneje. Recordemos que nosotros tenemos un piso y un techo que establece el Banco de la República para la generación de intereses y que aparte de eso, pues tenemos unos límites de usura, que muchas veces es cuando se ven implícitas las empresas que toman decisiones a priori frente a la regulación de estos datos, de estas obligaciones a corto plazo. Bueno, sigamos. Entonces venimos ahora con la solidez financiera, ¿cierto? Y esta lo que hace es mostrarnos la cantidad de activos totales. Entonces, ya hablamos totales, ya podemos implícitamente visualizar que trabajamos con el activo total, ¿cierto? Con los que cuenta una empresa por cada unidad monetaria de pasivos totales. Entonces ya aquí van las dos cuentas generales. Activo dividido en pasivo, ¿cierto? Y esto que nos muestra cuál es el nivel de participación de los acreedores de la organización en sus activos. ¿Cómo están esos pasivos frente a esos activos? Muy importante también para ver si nosotros tenemos un músculo financiero de respaldo o no. Luego tenemos los indicadores de actividad o rotación o funcionamiento, que son un tipo de indicador económico financiero que mide la rotación de distintos elementos del activo. Dependiendo del cálculo y de qué quieras saber, estos pueden medir en veces que rota un activo o en días del año. ¿Y cuántas veces en el año está rotando el producto o cuántos días, cada cuánto tiempo se está realizando esa rotación? Son de uso común en análisis fundamental y son muy útiles para comparar empresas pertenecientes de un mismo sector. Entonces nosotros podemos hacer estudios de mercado frente al comportamiento de nuestras competencias y con base en esas rotaciones, cambios de temporada en cuanto a sus productos, podemos mirar cómo es esa rotación que se está presentando y cada cuánto las están haciendo, y nos sirve para tener un punto de partida frente a cómo estamos nosotros en el mercado, ¿sí? Se utilizan magnitudes del balance de situación y de la cuenta de resultados. Se establecen relaciones. Los indicadores de esta actividad permiten saber lo eficiente que es una empresa en la gestión de sus activos a lo largo de su ciclo de explotación. Y dentro de estos indicadores tenemos el de rotación de cuentas por cobrar, que nos informa acerca de las veces que rotan las cuentas por cobrar en la empresa. Aquí necesitamos que esa rotación sea permanente, ¿cierto? Porque significa que estamos cobrando rápido. Sí, ¿cómo la materializamos? Las ventas netas divididas por las cuentas por cobrar. Entonces acá miramos las ventas netas allá del estado de resultado y nos vamos a las cuentas por cobrar del activo. Del activo. Y lo que hacemos es mirar qué porcentaje nos da y ese porcentaje lo podemos visualizar en cuántas veces está rotando en ese periodo de tiempo. Regálenme un minuto acá, me despido de la reunión de la escuela.
Listo, ahora sí seguimos. Sí, entonces aquí lo que buscamos es del estado de resultados, esas ventas netas frente a las cuentas por cobrar que tenemos en el activo. ¿Para qué? Para mirar precisamente cada cuánto estamos cobrando, cada cuánto nosotros estamos rotando esas cuentas por cobrar. Tenemos el periodo medio de cobro, que es el periodo medio de cobro, o sea, ahondamos mucho más con esa rotación que acabamos de tener nosotros, ese valor que nos da. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos el año, que son 365 días, dividido en ese valor que nos dio de la división de las ventas netas por las cuentas por cobrar. Y es el que nos permite saber precisamente cuántos días tarda la empresa en cobrarle a sus clientes. Con base en esto, también nos permite evaluar la política de la empresa en la concesión de créditos a sus clientes y poder de negociación que tienen las empresas para imponer condiciones. Entonces aquí aprovechamos otro curso que ustedes van a ver, si es que no lo han visto ya, que es el de desarrollo de habilidades de negociación. Aquí aprendemos nosotros a identificar cuáles son esas necesidades del cliente o si somos nosotros los clientes frente a los proveedores para ver cómo llegamos a una negociación donde haya un 50-50, que es ese 50-50. ¿Perfecto? Y lo que nos permite es precisamente eso, ver cada cuántos días estamos nosotros haciendo esa rotación de esas cuentas por cobrar. Tenemos la rotación de cuentas a pagar, entonces aquí ya es al contrario, aquí nosotros no cogemos las ventas sobre las cuentas por cobrar, sino que como es para pagar, miramos cuáles fueron las compras que tuvimos frente a las cuentas por pagar. Entonces seguimos mirando estado de resultados frente a el pasivo en las cuentas por pagar. Y esta nos sirve igualmente pues para ver cómo estamos nosotros frente a esas deudas que estamos pagando, ya sean a corto, mediano o largo plazo, para ver si nosotros estamos cumpliendo con las obligaciones de la manera que nosotros adquirimos esa obligación. El periodo medio de pago, pues es igual que el periodo medio de cobro, pero entonces estamos hablando acá de cómo nosotros estamos pagando, cada cuántos días estamos pagando, entonces dividimos los 365 días del año sobre la rotación de esas cuentas por pagar. Viene la rotación de inventarios, pues aquí manejamos las ventas netas sobre el inventario promedio y eso hace referencia al número de veces en que rota el inventario de una empresa. Nos indica acerca de lo eficiente que es la empresa administrando sus inventarios. Aquí hablamos nosotros de que no nos vamos a quedar colgados porque no tenemos los insumos necesarios para la producción, porque tenemos un buen manejo de inventario. O que de pronto lo que hablábamos ahorita, tenemos exceso de inventarios, entonces lo que nos produce eso no es que tengamos nosotros mayor poder adquisitivo ni músculo efectivo, sino lo que hace es que estamos nosotros incurriendo en unos gastos que debiéramos aprovecharlos para el manejo de otras situaciones. Luego tenemos los indicadores de endeudamiento. En este grupo de indicadores permite analizar el grado y la forma de participación que tienen los acreedores de una empresa dentro de su actividad económica. Asimismo, con los indicadores de endeudamiento se puede hacer un monitoreo al uso de los recursos provistos por terceros externos de la organización. Regálenme 2 minuticos, por favor.
Listo, volvimos. Qué pena con ustedes. Entonces, el endeudamiento total es precisamente ese porcentaje o grado de participación de la totalidad de acreedores dentro de una empresa sin discriminación alguna del tipo de acreedor. Proveedores de materias primas, gobierno nacional con sus impuestos, entidades financieras, colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Todo lo que tenga que ver con acreedores. ¿Cómo se saca este indicador? El pasivo total, aquí es lo contrario, ¿no? El pasivo total dividido en el activo total. Si nosotros miramos, por acá era... Si miramos la solidez financiera, era el activo total sobre el pasivo total, ¿cierto? Pero acá lo que nosotros miramos es precisamente el pasivo total frente al activo total. Ese es el endeudamiento. Este análisis debe ser, este indicador debe ser analizado de acuerdo con la naturaleza de las empresas. Por ejemplo, para una empresa industrial o comercializadora, es bueno que este indicador se mantenga a niveles relativamente bajos, ¿cierto? Por ejemplo, por debajo del 50%, pero no aplica en entidades bancarias o crediticias, ¿cierto? Una comercializadora o una empresa industrial, sí necesitamos nosotros que esos activos, que ese endeudamiento total se mantenga de manera baja. Si es superior al 100%, indica que la empresa tiene mayores deudas respecto a sus activos, o sea, estamos debiendo mucho frente a lo que tenemos, lo cual puede ser sinónimo de una bancarrota si no se toman las decisiones correctivas necesarias o, en este caso, en nuestro país, entrar en ley de insolvencia, ¿cierto? Es decir, no puedo más con mis deudas, no tengo cómo respaldar esas deudas, no tengo el músculo financiero necesario, entonces me toca declararme en ley de insolvencia. Vemos ahora lo que es el leverage, el apalancamiento. Pronto ustedes lo han escuchado mucho en sus sitios de trabajo, que es el leverage, que por su término en inglés, el apalancamiento total analiza precisamente el grado de participación de esos activos de la empresa respecto al patrimonio. Entonces ya identificada la fórmula, pasivo total dividido en patrimonio, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica? Pues el grado de cobertura que puede tener el patrimonio respecto a las obligaciones contraídas con terceros y también permite identificar el nivel en que los acreedores y los socios participan para la financiación de los activos de la empresa, ¿cierto? Para empresas industriales y comerciales, así como algunas de servicios, se espera que ese indicador marque menos de 1. Es decir, como mucho, la proporción de los pasivos y el patrimonio sea igual. Y eso como mucho, porque significa que el respaldo que tenemos nosotros para las deudas lo podemos cubrir con el patrimonio, pero esa no es la idea, ¿cierto? No obstante, el nivel óptimo de esta relación puede cambiar dependiendo de los análisis realizados bajo los postulados teóricos, suponiendo una rentabilidad superior al WACC, y ya lo vamos a ver ahora más adelante. Seguimos con el apalancamiento a corto plazo, pues que es prácticamente ver lo que estábamos viendo a nivel general, pero al hablar de corto plazo miramos entonces solamente la incidencia de ese pasivo corriente frente al patrimonio, ¿cierto? Y esto pues obviamente está relacionado con los indicadores de liquidez, puesto que ante un eventual nivel bajo de activos corrientes o de alta liquidez, el pago de las obligaciones de corto plazo debe ser respaldado con el patrimonio de la organización. Pues, deudas a corto plazo, hombre, estamos mal de efectivo, mal de liquidez, no tenemos ahorita a corto plazo esos activos que nos permitan respaldar, y todo lo que tenemos a largo plazo ya está comprometido con los pasivos a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, toca mirar dentro del patrimonio cómo respaldamos esas deudas a corto plazo. ¿Sí? Razón de deuda a largo plazo, pues ya miramos que es a largo plazo, pues ya identificamos que deuda, largo plazo, pasivo no corriente, ¿cierto? Y el pasivo no corriente, pues lo vamos a dividir con ese patrimonio, pero sin el pasivo no corriente, porque entonces estaríamos haciendo una doble operación, o sea, ¿cómo es que se dice coloquialmente? Estaríamos siendo, no la palabra. Bueno, estaríamos haciendo algo indebido porque estaríamos dividiendo sobre el mismo valor. Entonces, ¿qué hacemos?
Al pasivo no corriente le restamos el patrimonio y lo dividimos con el pasivo no corriente. Eso nos da esa razón de deuda a largo plazo. No corriente largo plazo, corriente corto plazo. Entonces, la suma del pasivo no corriente y el patrimonio es conocida como la capitalización total de la empresa y elimina el efecto de variación del pasivo corriente. ¿Alguien pregunta por acá? ¿O alguien intentó entrar? Luz Media, bienvenida. Entonces, esto puede ser producto de prácticas comerciales. Cuando hablamos nosotros de precisamente esa capitalización total de la empresa, elimina el efecto de la variación del pasivo corriente, que puede ser producto de las prácticas comerciales más que de la política de gestión de la deuda. Analizamos con este indicador con mayor profundidad esa participación y los riesgos asociados a los acreedores financieros de largo plazo, que usualmente pueden ser entidades bancarias, normalmente. Pueden ser prestamistas con los que la empresa apalanca sus inversiones con resultados esperados, lo que les decía yo ahorita. Es muy importante tener en cuenta sus apalancamientos, con quién los realizamos. Es mejor ir a la fija con entidades financieras o con cooperativas de respaldo financiero, porque cuando hablamos nosotros de tercero, pues las condiciones son distintas y puede ser perjudicial en un futuro para los resultados esperados de la empresa. Tenemos también unos indicadores de rentabilidad, que son la serie de índices que sirven en una empresa para medir esa capacidad que tienen para obtener beneficios, principalmente a través de los fondos propios disponibles o el activo total con el que cuenta la empresa. Dentro de estos encontramos indicadores de rentabilidad neta del activo, entonces ya, activo total, se me viene a la cabeza, ¿cierto? ¿Y cómo se maneja este indicador? Muestra la capacidad que tiene el activo de generar beneficios en la empresa sin tener en cuenta cómo ha sido financiado. Entonces buscamos acá el beneficio neto frente al activo total. Existe una variante en ese indicador de rentabilidad llamada sistema Dupont. El sistema Dupont es el que busca precisamente mediante la fórmula esa responsabilidad neta, que busca el beneficio neto sobre las ventas multiplicado por las ventas sobre el activo total. Y se conocen qué áreas de la empresa son las que están produciendo los beneficios precisamente de la empresa. Pues todo eso lo sacamos allá directamente con esa parte de los indicadores y el manejo de cada uno de los resultados que vamos obteniendo. Tenemos el indicador de rentabilidad del margen bruto, que se maneja con las ventas menos el costo de ventas, que nos da un valor que lo dividimos sobre las mismas ventas, ¿cierto? O sea, ¿qué es esto? Es la relación del beneficio bruto con las ventas totales de la empresa. O sea, la rentabilidad obtenida por las ventas una vez descontados los gastos de fabricación y los intereses e impuestos correspondientes. Es igualmente un indicador que nos muestra esa rentabilidad bruta que tenemos nosotros en la empresa. Tenemos la rentabilidad operacional, pues que viene siendo entonces la relación entre las ventas de la empresa o los beneficios que se obtienen por ella, teniendo en cuenta el costo de ventas y también los gastos de administración y ventas que lleva a cabo. ¿Cómo se maneja? Beneficio operacional, que es precisamente esas ventas de la empresa, sacando el costo, precisamente sacando el costo, que ese es el beneficio como tal, sacando el costo de las ventas, los gastos de administración, y se dividen sobre las ventas totales. Seguimos con los demás indicadores, el indicador de rentabilidad operacional de patrimonio, donde nosotros acá muestra la rentabilidad que obtienen los propietarios. Entonces acá miramos nosotros ese beneficio operacional, que es ya ese beneficio que nos arroja el estado de resultados, dividido frente a la cuenta del patrimonio para ver cómo es esa rentabilidad que tienen los propietarios de la empresa por esas inversiones que han realizado. Está el de rentabilidad financiera, que en este se miden los beneficios netos que se obtienen en relación a la inversión realizada por los accionistas sin tener en cuenta gastos financieros, impuestos ni participaciones. Este es un indicador, pues, que al tomarlo inicialmente nosotros, pues, nos va a dar mucha alegría porque no vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver acá con gastos financieros, impuestos, participaciones, todo esto. Entonces va a ser un indicador que, si se calcula correctamente, en conjunto con los de rentabilidad, van a ser los más adecuados para que la rentabilidad de la empresa sea la ideal, sea la que nos permita tomar las decisiones. Esto
este indicador de rentabilidad financiera se divide el beneficio neto entre el patrimonio. Igual que el anterior, pero aquí ya no es el beneficio operacional, sino el beneficio neto. Entonces, eso lo podemos mirar dentro de la estructura como tal del estado de resultados. A ver, está por acá. Este es balance. Esto es un estado de resultados. Entonces, cuando hablamos de beneficios operacionales, pues va a ir identificado en la parte operacional, que es donde están los costos y los gastos. Beneficios antes de renta, pues obviamente el beneficio va a estar antes de la utilidad neta, y nos va a servir para identificar cada uno de estos procesos que estamos realizando. Eso es, compañeros, lo que teníamos para el día de hoy, en nuestros CIPAS. No sé si haya preguntas en estos momentos. Voy a copiarles a ustedes acá el link de evaluación del CIPAS para que igualmente lo diligencien y tengamos nosotros, pues como tal, tanto, acá está, tanto el link de asistencia diligenciado como el link de la evaluación del CIPAS. Vuelvo y les digo, este material va a quedar consignado en los foros. El material, una vez llegue el enlace del link, de la grabación, para compartirse en los foros y en el correo interno con los estudiantes. Bueno, perfecto. Una preguntita. ¿Ustedes están haciendo participación, ya hicieron o por lo menos están interesados en participar en el congreso anual de nuestra escuela, que es el Congreso Prospecta? No escucho. ¿Quién está hablando? ¿Alguien habló? Bueno, estudiantes, apreciados estudiantes, les voy a dejar acá el enlace de Prospecta. Ahí pueden ustedes ingresar para hacer la inscripción, por lo menos acá, vean. En estos momentos, ya después del 6 de octubre, vale 65.000 pesos para los estudiantes de la UNAD. Es el costo más económico que he visto yo en varios tiempos. Antes, lo que estaba desde el semestre pasado, se estaba manejando 45.000 pesos. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces acá nosotros tenemos los costos de nuestro. Aquí están los costos, son 65.000 pesos y mire, créanme, esto es certificado, esto para hoja de vida sirve mucho y es una inversión muy pequeña frente a la participación de ponentes nacionales e internacionales en los distintos temas a tratar. Yo en los distintos foros igualmente les he compartido información, les compartí este link en un principio de actividad, les compartí este link de acceso para la inscripción. Obviamente, al igual que por la participación en CIPAS, por la participación a Prospecta, hay una premiación en puntos en la actividad respectiva. Prospecta se realiza a finales de mes. Eso se realiza para, si no estoy mal, 26, 27, 28 y 29 de octubre, o sea, para fin de este mes. Pues la verdad, yo sí los invito a realizar la participación. Entran acá por inscripción, muy sencillo. Acepto y entiendo los términos, le dan el clic y acá pues ya no es sino llenar los datos de información normal de ustedes. Entonces el género, de masculino, femenino, el tipo de documento, si es cédula, ciudadanía, extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte, el número del documento y la fecha de nacimiento. Al diligenciar se genera el recibo, ustedes lo pueden imprimir, pagar en línea, pagar en la entidad con el que salga el recibo. Y obviamente les pediría yo que por favor me allegaran ese recibo pago
para tenerlo en el listado de los estudiantes que están haciendo participación de mi grupo, pues para la respectiva calificación que se va a dar, esa premiación en puntos en la actividad. Entonces sí les recomiendo de verdad, esto es un evento que se hace todos los años, desafortunadamente por pandemia, el año pasado y este año ha tenido que hacerse de manera virtual. El año entrante sí ya nos corresponde a Ekasense Tacori, la zona centro-oriente, ser los anfitriones del congreso, y si ustedes están acá, los de zona centro-oriente, sea Bucaramanga o alguna de los que están acá en la zona centro-oriente, las zonas distintas, sea, pues mucho gusto en que vinieran, participaran. Eso es muy bueno, muy bonito, una participación presencial en un congreso de estos. Esa es la invitación a que hagan participación como tal dentro del desarrollo de Prospecta 2121. Entonces, ahí les dejo, mis queridos y apreciados estudiantes, están los dos links, el de asistencia, que espero ya haya sido diligenciado, el link de la evaluación del CIPAS, y les dejo el enlace de Prospecta para que ojalá lo podamos socializar, inclusive con amigos de otras universidades, dentro del campo laboral, de pronto con los jefes, con los directivos de las empresas, porque esto apunta directamente a esos comportamientos organizacionales que tenemos hoy en día después de pandemia. Bueno, mis queridos y apreciados estudiantes, yo creo que ya podemos dar por terminado este CIPAS. Hora y media, hora y 25 minutos hemos llevado esta presentación. Yo les agradezco infinitamente su participación. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Cuéntame, Lorena, cuéntame. Profe, ¿usted qué horarios de atención de Skype tiene disponible? Uy, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Lorena, de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ah, ok, listo, perfecto, sí, señor. De lunes a sábado, perfecto. De lunes a viernes. Los sábados estoy en el horario de 9 a 12 también. Ah, ok, listo, sí, señor. Ya que sea alguna situación, pues, como se dice atípica, alguna inquietud demasiado, pues, como se dice, urgente, pues me escriben. Yo mantengo el Skype abierto en el celular, pues obviamente, si van a escribir a las 10 de la noche, 9 de la noche, pues de pronto no les voy a contestar porque a esa hora ya he culminado labores, pero si es de que sea de pronto en horarios en los que tenga la disponibilidad, pues con mucho gusto yo estoy ahí pendiente. Listo, vale, tutor, muchísimas gracias, bueno. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, les agradezco su participación. Ya saben, mucha participación activa en foros, mantener un contacto permanente y asertivo con los compañeros de trabajo para que podamos definir esas actividades colaborativas. ¿Listo? Bueno, sí, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, les agradezco. Muchas gracias, su profe. participación. Está muy bien. Vale, igualmente para ustedes un feliz día, feliz fin de semana. Ya voy a parar acá ya la grabación. Igualmente les agradezco y bueno, damos por terminada entonces este CIPAS siendo ya las 11.